Master, ¿cómo estás? Tiempos sin vernos, bastante tiempo, yo creo. Hola, Hace hola, un saludo exactamente a par de ti y a toda días. la gente que nos ve siempre. Sí, 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 sí. Vamos a el día de hoy, ya sabes que es un día especial, un día bastante interesante en el cual no sé cómo lanzar las preguntas, preguntas curiosas, preguntas que puedan resolver ciertos acertijos, ciertos enigmas que hay en el ajedrez, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo lo hiciste tú para llegar a mantenerte tantos años en la élite, ¿no? Si, otra pregunta también, si al estudiar demasiado ajedrez te pones canoso, se te cae el pelo, te envejeces más rápido, ciertos tipos de preguntas, ¿no? Que quisiera saber, ciertos enigmas que tengo en la cabeza, ¿no? Así que no sé, no se me ocurre. Y hablando de Enigma, Master, ¿qué te parece este gran personaje, el Rey Enigma, ¿no? Qué No, carismático y qué bien le viene al ajedrez, ¿no? la verdad que sí, a mí me sorprendió mucho, como a todo el mundo, yo creo, porque es algo tan inusual, ¿no? Que fue una idea así muy fuera de lo común y siempre me llamó la atención. Eh, Creo que es algo que, bueno, yo por lo menos tenía muchas ganas de hablar con él, así que ya vamos diciéndole a la gente de qué va el ¿Quién va a ser programa de él? hoy. Vamos a entrevistar al gran personaje, al Rey Enigma, que está Vamos por a ahí. liberar de una vez a nuestro personaje emblemático, el famoso Rey Enigma. ¿Cómo estás, Rey? Bienvenido a Ajedrez a Oh, Full. hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. No, no, gracias a ti, que sabemos que tienes una agenda más recargada que la del presidente, así que agradecemos que te pongas un tiempo y que nos des esta entrevista y que el público pueda conocer un poco más de ti, no de quién es del personaje, de la persona detrás, que eso siempre va a ser un enigma, pero de ti y de toda esa visión que tuviste, ¿no? A gran escala para promover el ajedrez, que de hecho siempre con el máster aquí como que tratamos de debatir cuál es el camino como para popularizar el ajedrez en realidad, ¿no? Porque es muy difícil, o sea, cuál es, si la blitz, el rápido, el clásico, el freestyle, o si todos deberíamos jugar con máscaras, no lo sé. Entonces, Eso estaría ¿cómo, gracioso. cómo le Sí, haces? ¿Cómo nació esta idea? Bueno, no sé, tú mismo. Sí, yo creo que la gente es verdad que cuando descubre el ajedrez o ve una partida rápida, ve lo emocionante que puede ser. Mucha gente es verdad que desde el puro desconocimiento piensa que es algo aburrido y algo solamente para cerebritos, por así decirlo, pero después cuando ven una partida, cuando ven esos últimos segundos de tensión, creo que llama muchísimo la atención, así que creo que es muy importante darle esa visibilidad al ajedrez, pues para que la gente lo descubra, le llame un poco la atención y bueno, de ahí que empiecen a jugar, ¿no? La idea, como tú dices, pues fue justo eso, en plena pandemia, que muchísima gente se estaba ya iniciando en el ajedrez online estaba despuntando y también había muchos canales, pues tanto de YouTube como otras plataformas, que estaban ya haciendo muy buen contenido de ajedrez, así que quise pues hacer algo un poquito original, diferente y se me ocurrió esta idea bastante loca de salir a la calle con un tablero de ajedrez vestido de arriba abajo, de pies a cabeza. Y bueno, no sabía cómo iba a funcionar, subí los primeros vídeos, tuvieron un éxito que no me imaginaba porque solamente en 24 horas desde que subí el primer vídeo alcancé como 10.000 seguidores en TikTok Wow. y en una semana como 100.000 y no me lo podía creer y bueno, o sea, muy agradecido por el apoyo de la gente y ahí a partir de ahí fui siguiendo, creando contenido y llevando el ajedrez a cuanta más gente mejor. Es parece que verdad, súper fue impresionante, ¿no? el timing fue clave, ¿no? Preciso, Ese ¿no? tiempo de la pandemia, el ajedrez tomó mucha Es, popularidad ahí, porque bueno, exactamente, la ahí sí que es gente. verdad que estaba en auge. Y yo la verdad es que la primera vez que lo escuché, creo que mi papá fue el que me dijo, oye, tienes que ver a este personaje, Rey Enigma. Y yo decía, pero ¿qué cosa es Rey Enigma? Y me decía, no, Qué jugó bueno, con Capo y jugó con Bueno, en ese momento no había jugado contra Casparo todavía, pero creo que con contra Capo Casper. fue uno de los primeros que jugaste, Sí, ¿verdad? exacto. Sí, 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 sí. Y vi que estaba o sea, que habías ido a la televisión en España. Y dije, wow, pero cómo, yo nunca había escuchado de ti, claro, llevabas poco tiempo, en realidad subiste a esos niveles relativamente rápido, ¿no? Sí, sí, Pero sí, fue muy rápido, la verdad. El programa al que se refería tu padre, decía, es el de Got Talent, donde, bueno, ese yo te Got tuve Talent. el inmenso placer de enfrentarme a Karpov en una partida que tuvo de todo. Me sabe muy mal porque pero había mucho en juego y por eso tuve que seguirle un final bueno, que jamás se lo seguiría Sí, yo me a acuerdo alguien de de la la A talla partida. de Carpos, Karpov. sí.
Claro, claro, Exacto. claro, entendemos, pero te Pero es jugabas tu demasiado identidad, en así que juego. Exacto, había que exacto. tumbarle la Así que aguja al viejito, aunque sea, como sea, sí, eso es le, verdad. le pedí perdón al final, pero sí, claro, ahí aguanté como pude, era ritmo finish, porque la actuación está todo muy medido en televisión y no podía durar mucho. Yo ni sabía a qué me iba a enfrentar en esa final. Me dijeron que fui el único concursante bueno, que fue a la final del programa sin saber qué iba a pasar, porque yo no tenía ni idea, no me dijeron nada desde la dirección del programa ni nada, solo me dijeron, estudia todo el ajedrez que puedas, que el reto va a ser difícil. Eso fue lo que sabía. Wow. No, eso Y estuvo bueno, impresionante, yo eso sí también lo vi, quería Roberto. preguntarte con respecto el enfoque este de tratar de ver cómo llevar al ajedrez a una audiencia un poco más amplia. Lo hemos hablado aquí mucho en el programa. Se está hablando, bueno, en círculos ajedrecísticos desde hace años, obviamente, porque nunca se ha logrado en realidad sí que el ajedrez tenga tanto alcance a la gente común como otros deportes, ¿no? Pero en tu experiencia ya en estos años y bueno, habiendo tenido éxito bastante, ¿qué te parece así que en concreto habría que cambiar? O sea, hablaste un poco de que los formatos de rápida son atractivos a la gente, ¿no? Incluso gente que no conoce mucho de ajedrez, pero Ujú. ese juego rápido en los últimos segundos y eso suele ser espectacular. Pero ¿te parece que hay algo que se deba hacer diferente o varias cosas, digamos, en cuanto a comentarios, en cuanto a retransmisiones, ese tipo de cosas, para hacerlo todavía más popular? Más llamativo, ¿no? Es verdad, es verdad. Sí, creo que se están haciendo cosas realmente bien con los comentarios bueno, por ejemplo, en español tenemos al gran Pepe Cuenca, que ha popularizado muchísimo y que ha pegado a la pantalla en algo que parecía impensable durante 5 o 6 Sí, horas, una sola partida pues es realmente emocionante. Así que eso creo que sí. tiene muchísimo mérito y creo que es desde luego el buen camino. Otro creo que, bueno, pues todo lo que son las redes sociales ayudan mucho a acercar el ajedrez a la gente. Personalmente, pues incluso cuando yo empecé, yo llevo también pues muchos años jugando, desde que empecé, que fue con 5 años, bueno, sí que es verdad que hay un inmenso número de principiantes, pues que, por ejemplo, no saben la captura al paso, ¿no? Yo muchas Ujú. veces hablaba con otros creadores de contenido de qué porcentaje de seguidores conoce la captura al paso, ¿no? Y aún así, aunque sigan cuentas de ajedrez, creo que el porcentaje no es tan elevado. Entonces, creo que el ajedrez, pues para principiantes tiene mucha cabida y al final, pues creo que las redes sociales son perfectas para popularizarlo. Desde ahí, crear una base muy grande que después aficiona y sigue ya las partidas de élite, etcétera, ¿no? Pero creo que es muy importante que haya contenido para estos principiantes que quieren mejorar poco a poco, como gente que se aficiona a un deporte nuevo y quiere lo básico, básico para poder iniciarse y ahí ya sí se alimenta un poquito más y empieza a ver más estrategias, vídeos, cursos, etcétera, y ya se aficiona al ajedrez en sí, lo Claro, practica más y lo entiende sobre todo, porque esa es la barrera un poco de entrada que tiene el ajedrez, que a lo mejor el fútbol entiendes rápidamente que el objetivo Claro. es marcar un gol, pero claro, tienes que saber el movimiento de las piezas, etcétera, y si de primeras te pones a ver una partida de Carlsen o de Linier, claro, poco van a entender porque ya nos cuesta a gente como a ujú, mí entenderlo, pues imagínate a alguien que esté iniciando, ¿no? Así que creo que es exacto, muy importante esa base. Sí, es como que hay, exacto. a mí siempre me ha parecido eso también, como que hay dos, en la audiencia grande del ajedrez hay como dos grupos, quizá hay más, ¿no? Pero por lo menos así notable, está el grupo de los que son un poco más conocedores, que siguen el ajedrez de años, porque ellos mismos juegan ajedrez, son semiprofesionales algunos, otros son jugadores amateurs, pero fuertes, y son capaces de seguir las partidas, digamos, de Tata Steel o cualquier otro torneo, incluso sin muchos comentarios. Comentarios siempre ayudan, ¿no? Pero podrían seguirlas ellos solos, ¿no? Es una audiencia bastante fiel que lleva siguiendo al ajedrez muchos años, pero después hay otro grupo que es gigantesco, ¿no? Que quizás a raíz de la pandemia eso aumentó con gente, bueno, gente como tú, pero hay otros que han promovido así y tienen mucha audiencia de ese tipo, que son esos que tú mencionas, ¿no? Son gente que sabe un poco menos, le gusta el ajedrez o le gustó la primera vez que lo vieron, pero está deseando aprender desde lo más básico, ¿no? Entonces como que están un poco despegados esos dos grupos y sería Sí, bueno intentar llegar a conectarlos a tal punto que los que empiezan sean ya capaces de integrarse a eso, de poder seguir las partidas con un poco más de conocimiento y tal, ¿no? Porque yo creo que el número es grande en realidad si sumas las dos, ¿no?
Exactamente. Y bueno, en esto se habló mucho, por ejemplo, en los comentarios en vivo de partidas de élite, de si poner la barra de evaluación o no. Y claro, desde el punto de vista mío como jugador ya de muchos años, yo preferiría sin barra de evaluación, sin que los comentaristas tuvieran eso para poder pues, aprender ajedrez de verdad y no tanto de la máquina, ¿no? Pero entendiendo gente de fuera que realmente le cuesta muchísimo seguir las partidas, saber quién va ganando, necesita un comentario para que lo guíe, la barra de evaluación le da al menos esa guía de saber cómo está yendo la partida. Pues igual que en fútbol sabes 1-0, 2-0, pues en ajedrez tienes al menos esa barra de evaluación para Sí, poder seguirlas, ¿no? Y creo que es importante también acercar a toda esa gente que, como tú dices, el público es mucho mayor de gente que juega de forma, pues, como aficionado, jugando una partida cada cierto tiempo y bueno, incluso sin conocer todas las reglas del ajedrez, ¿no? sí, no, a Es mí me verdad, es parece, verdad. La barrita es un termómetro, ¿no? Es un gran medidor, es verdad. Ya lo hemos puesto esto para el Exacto, entrenamiento. por una parte, claro, hacerlo sin barra tiene la ventaja de que el comentarista puede intentar transmitir a la gente lo que están sintiendo de verdad los jugadores, pero claro, eso es para un tipo determinado de audiencia, pero es verdad que es muy, muy práctico para gente exactamente. que lleva poco tiempo tener ahí un norte inmediato de decir, está pasando esto, ¿no? Porque si no, te puedes aburrir ahí Se o puede pasa hacer mucho trabajo. difícil de seguir, sí, porque bueno, una partida de élite tiene muchas sutilezas, muchos planes Claro. por supuesto, los comentarios de los comentaristas sí ayudan, pero claro, si no tienes esa guía o justamente llegas y estás desubicado y no sabes qué está pasando, pues te viene bien, ¿no? Sí, sin duda. Sí. ¿Y qué ritmo, Rey, tú crees que es el que llama más la atención o qué modalidad de juego? ¿Qué te ha parecido en realidad? Por ejemplo, ahorita que hay este boom con el freestyle, supongo que lo habrás jugado. Bueno, siempre lo hemos conocido como Fischer Random, ¿no? Los que siempre escuchábamos de este ritmo que se ha ido popularizando. Después le pusieron 960, ahora freestyle. ¿Qué te parece esta versión del juego? Que si bien es cierto es muy interesante, pero ya que hablas desde la perspectiva de cómo captar la atención de los que están iniciando, de los amateurs, ¿piensas que de cierta manera el freestyle podría ayudar a captar más audiencia o más bien las alejaría? ¿Cómo ves este panorama del freestyle? Yo creo que, bueno, pueden convivir perfectamente. Es una rama súper interesante del ajedrez que, como decíais en el anterior podcast, que es una parte más creativa, no tan científica. Y creo bueno, que alimentar eso creo que es algo muy positivo en general y creo que pueden coexistir perfectamente sin que una tenga que dominar a la otra. Es decir, por supuesto, el Ujú. ajedrez clásico va a seguir estando y va a ser más grande que el freestyle como tal, pero creo que poco a poco el freestyle puede ir haciéndose su hueco y sobre todo, pues lo que comentabais, que a lo mejor es muy difícil ya el estudio de aperturas a cierto nivel, sacar ventaja ante ciertos jugadores, pues esa parte creativa la va a fomentar muy bien. Y creo que a nivel de los aficionados, creo hace falta más esfuerzo para que, pues, que haya un elo, para que los jugadores haya algo en juego también, ¿no? Que haya campeonatos mundiales, etcétera. Entonces, creo que se está yendo por un buen camino, que cuando esté todo el ecosistema puede ser muy atractivo también para los aficionados. Y bueno, siempre, por supuesto, van a existir el ajedrez clásico, pero creo que puede ser una buena variante tanto para aficionados que se inician como para ya expertos. Ujú. Sí, a mí no me quedaba muy claro, todavía no lo tengo del todo, ¿no? Porque está un poco, es un experimento que acaba de empezar hasta en cierto sentido. No me quedaba muy claro si qué tan fácil era de acceder a los aficionados, ¿no? Gente que no, esa gente que no sabe tanto de ajedrez, si les va a gustar o en realidad los va a alejar un poco y decir, no, esto ya el ajedrez es demasiado complicado de por sí, esto es peor. Pero me parece a mí, después de haber jugado este torneo que jugué en Alemania, que es un abierto, ¿no? Porque yo había jugado eventos antes, pero cerrados, 10 jugadores, no sé, no es en realidad un medidor de nada, ¿no? No sabes a otros niveles. Pero este torneo era un festival grande, había ahí cientos de jugadores en el freestyle o quizás más de 1000, no sé, pero había muchísimos, de muchos niveles. Y la impresión que me da es que es un juego que capta bastante como la atención y la motivación de la gente porque tienes esa sensación de que vas aprendiendo y que vas mejorando relativamente rápido. O sea, juegas unas partidas, a lo mejor al principio, a cualquier nivel, creo.
te sientes un poco perdido y tal, pero con la experiencia empiezas a entender, entonces, esto es así, esto es de esta manera, y sientes que vas mejorando. Y eso es yo creo que una receta para quedarte con el juego, ¿no? Así que me parece que incluso a los niveles eso de más bajo puede tener bastante popularidad, pero vamos a ver, ¿no? Porque verdad que es un poco pronto todavía. No, te quería entonces preguntar, has jugado tus partiditas? Yo sé que has jugado mucho con jugadores bastante fuertes, te quería preguntar sobre eso, pero ¿has incursionado en el freestyle en alguno de esos matches o no? Todavía. ¿O lo tienes Pues planeado? sí, o sea, a mí me encanta la modalidad, quiero practicarla más. Es verdad que fui directamente, casi sin apenas haber jugado partidas de freestyle, a enfrentarme pues con los mejores del mundo. Entonces fue una experiencia increíble, pero es verdad que necesito más entrenamiento en partidas de freestyle porque es algo muy complejo y muy Sí, divertido, pero creo que hay que entrenar mucho. Yo sí que me gustaría, la verdad, entrenar más esta modalidad. Cada vez que eh, juegas más partidas, vas entendiendo pequeñas sutilezas y sí. es como que pues los primeros pasos, vas reconociendo Ujú. patrones. Normalmente no tenemos ningún patrón de que en la apertura esté una dama en B1, pero ya vamos viendo que hay ciertos patrones de si mover ahí B4 o si jugar primero Ujú. C4 para después B4. Hay ciertos detalles que vas aprendiendo y entonces creo que me parece súper interesante. Tengo que Sí. entrenar mucho más, tengo que decirlo. Sé que estuviste hace poco en el Grand Chess Tour y que jugaste ahí algunas partidas. Yo vi la de Pranananda, vi una con Erigaisi, que creo que Sí. no sé si fueron tablas las dos. No sé si liquidaste a alguien. Bueno, Pranananda lo tenías ahí medio tieso, ¿no? Con Sí. la fila en la diagonal y eso, pero no. Justo Después fue a una Irigaray sí ahí. le atraqué esa partida por tiempo. Unos pocos segundos estuvimos repitiendo y al final pues gané por tiempo, pero sí, todavía quedan muchas Bueno, pero partidas por eso da subir. como que indicios Yo de tu creo que nivel, mucha gente Rey, se ¿eh? sorprende, Arriba de más de 2.400 que no fácil. saben que el nivel es bien decente. Sí, Bueno, sí, 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 os digo que debería de... aunque le ganes por tiempo, así sea porque Erigaisi sí le dio, no sé, un calambre al ojo, da igual, o sea, cuenta Sí, y claro, no, y evidentemente, no solo eso, las posiciones, si miras las posiciones, o sea, exacto, Fernanda se salvó, le dabas mate, si le hacías un momento le coronabas un caballo y creo que era mate Exacto, forceado. sí. No, Eh, agradezco mucho porque viniendo de vosotros, pues la verdad el que cole lo tiene bien preparadito. el sistema cole, exactamente, sí, sí. Y con Pragnananda tenía coronar caballo y Saramate, pero es que después hago un torre F1 que no veo el alfil, que En está la allá a lo fecha lejos, sí, y si hago claro. lo mismo con mi torre, pues simplemente, de hecho tenía mate, dama F6 y era mate también en 3 jugadas, pero claro, pocos segundos, ritmo finish y bueno, la verdad que puntuar ya con estos grandes a mí es un sueño. Así no, y que lo que demuestra es que tú no tienes ayuda externa de ningún tipo, porque tranquilamente con todo el personaje que tienes, un día podrías usar Stockfish sin ningún problema y nadie se daría cuenta, hay la verdad. gente que lo dice en los comentarios, a ver si tengo Stockfish dentro, pero yo creo que el que ve más partidas mías se da cuenta que no hay mucho Stockfish porque meto más plantos que nada, pero sí que es verdad que mucha gente lo dice, puede tener un chip perfectamente desde dentro y que le digan las jugadas, pero no tengo esa tecnología en el traje para nada. ¿Y jugaste alguna de freestyle ahora con esta gente o? Sí, sí, juego con Eh, freestyle. Alguna de ellas ha sido de las que he subido ha sido freestyle, otras ajedrez normal. Y bueno, o sea, iré subiendo todas las partidas porque tuve la oportunidad de jugar con 9 de ellos. Y bueno, muy interesante. De hecho, tenía la duda, que lo hablabais también, de quién tiene ventaja, y el jugador más fuerte o el jugador. Pues sí, había gente que decía que tendría más oportunidad en freestyle, gente que decía que tendría más en ajedrez clásico y la verdad que noté más la diferencia en freestyle. Creo que en ajedrez clásico, pues con aperturas bien miradas se puede igualar esa fase, pero es verdad que en freestyle, eso me pues parecía a mí. sí, Se sí, desorienta sí, más a mí me dio rápido, esa ¿no? impresión. Sí, Ujú. me da esa impresión. Conocían mejor los patrones. Bueno, en general, pues tienen mejor instinto, tienen mejor cálculo, tienen mejor todo. Pues claro, desde un inicio, pues a lo mejor yo puedo jugar como Stockfish las primeras jugadas de apertura porque me las sé de memoria, pero claro, después llega un momento pues que ya ahí es donde se empieza a notar más la diferencia. En este caso, pues en todas las fases del juego hay diferencia y se nota. Es Sí, verdad, es yo creo verdad. que la apertura en ese sentido es un gran
equalizer, como dicen, ¿no? Es como Sí, iguala bastante, es un factor, ¿no? Que como exacto. ningún otro iguala un poco, acerca más la fuerza de los jugadores. Pero si remueves la apertura, en realidad se va a notar más la diferencia de nivel en general, es la impresión que tengo. Si en el freestyle, claro, es muy puro el juego, ¿no? Básicamente en la jugada uno tiene que estar pensando los dos jugadores. Entonces, como que ahí Sí, tiende a exactamente. verse más el nivel, ¿no? Así que sí, hablábamos de formas de entrenar el freestyle, todavía no está muy claro. Me imagino que hay mucha gente ya entrenando posiciones. Yo traté, hace poco de hecho confieso que ya empecé a tratar de hacer pases de datos y eso, y a empezar a nombrar posiciones, la Wow. 1 por acá, con análisis en la 1, el análisis en la 824. Pero hay que ver ahí, porque con el, con el chess base no es tan fácil. Yo tengo que estudiar bien cómo, o sea, tengo que estudiar bien cómo empezar a estudiar en realidad, porque Claro, exacto, es todo nuevo, ¿no? Desde cero. Y es verdad Sí, bueno, puedes hacer una cantidad de archivos ahí puedes tremenda. es como empezar a con mirar inteligencia algunas artificial, ¿no? posiciones También, de con cierta ideas de manera. apertura, pero igual el entrenamiento de ajedrez general te va a ayudar. O sea, hablábamos que a mí me dio la impresión esa, que estar duro, por ejemplo, en el cálculo, estar viendo rápido y calculando exacto, y eso te ayuda, porque al final todo, o sea, más en ese formato, se vuelve cálculo rápido porque no tiene Sí, referencia ninguna a la apertura, ¿no? Y a las es posiciones son verdad. un poco raras y esos principios, pero igual el cálculo aplica y después ya se tiende que Exacto, parecer sí, más sí. al ajedrez tradicional. Así que si quieres prepararte para el freestyle, sin duda, Eso es un ponerte poco lo duro. que hice, entrenamiento de cálculo rápido, de cálculo de jugadas, Sí, forzadas, tácticos, un ¿no? cálculo de Detalles más exacto, tácticos. más Ujú. táctico, y ese fue mi entrenamiento para el de París. Ahora, voy a ir al de Las Vegas también, así que voy a entrenar más Oh, duro aún para ver si ¿vas a jugar funcionar en un Las poco. Vegas, Rey? Sí, bueno, Ah, no voy a jugar caramba. el torneo, por supuesto, Ok, ok, no voy a ok. jugar el torneo, pero sí que voy a estar con los jugadores y bueno, Ojalá haciendo nos ese poco encontremos de ahí. activación. ¿Tú vas a Tengo estar aquí metido también? algunos chances, todavía no es claro, Sería pero Tienen la genial. Ah, esperanza, para clasificar, la fe claro. que lo inviten al para máster, sí, clasificar. la fe. Qué bien, Entonces, a pues, ver si a lo sería mejor después de este video, a lo mejor coge bastantes likes y deciden invitarlo al máster, que ya ves que a veces te invitan por cuestiones de sería likes. bueno, yo, Sí. a ver, si puedo hacer algo para ayudarlo, lo haría. O sea, a mí me encantaría, coincidir ahí. Gracias, gracias. No, no, es que creo que tengo algunos chances porque sobre todo como es aquí en Estados Unidos y eso, sería yo local y Qué bueno, no bien. jugué tan mal, jugué bastante bien en ese torneo, que no clasifiqué por el Quedar libro empatado en segundo porque lugar tampoco creo que era tan malo, sí, ¿no? bueno, Pero bueno. empatado por ahí, que tenía un desempate medio maluco y el que clasificó fue Parham, de Sí, los que quedamos en Claro, segundo. Pero igual, eso de que soy local y eso igual me ayuda un poco y puedo entrar. puede seguro que tener sí, un ojalá, peso. sería buenísimo. Bueno, y los fans Y ahí a lo de mejor Rey podemos también tirar que alguna pueden partida en apoyar. vivo, ¿no? Sería Claro, por mi parte estaría genial. Yo siempre estoy dispuesto a que la élite del ajedrez me destroce en pedazos, así que Bueno, es vale. donde pero donde más se podría aprende. ser en Blitz y freestyle también, ¿no? Yo creo, aprovechando también. Perfecto, sería genial. Eh, Por mi Las de parte, Casparo encantado. ahí, te quería preguntar, porque sé que jugaste con Casparo, y bueno, ese es un encuentro, por lo menos yo lo veo así, no siempre especial y distinto a todos los demás en el mundo del ajedrez. Yo lo veía así porque Casparo es una leyenda casi como ninguna, ¿no? Totalmente. ¿Cómo te fue, cómo fue esa experiencia? Jugaste 2 partidas, ¿no? Jugué 2 partidas y como dices, lo sentí diferente a Qué cualquier otro diferente. enfrentamiento y me sorprendió la competitividad que tenía. Yo pensaba, digo, pues va a jugar, con un personaje que no conoce, estará jugando relajado, tranquilo y ya está. Sí, Pues se lo tomó, pues, muy en serio, como se juega cada partida, cada competición. Me acuerdo entre partida y partida, al principio, de hecho, no me hablaba nada. Estaba como muy serio, concentrado, y entre partida y partida iba andando con las manos en los bolsillos, súper concentrado, nadie le hablaba. Y digo, madre mía, no me esperaba esa competitividad, pero sabía que tenía, por supuesto, pero pensaba que no en este caso, ¿no? Y bueno, me sorprendió muchísimo. Eso sí, después de las partidas estuvimos hablando un rato y muy, muy bien. Y la experiencia para mí fue increíble pues, de poder enfrentarte a tu ídolo en 2 partidas es, algo increíble. Por supuesto, pues me ganó las 2 y en una de ellas, además, con un sacrificio de dama muy bonito, así que nada, sí, yo recuerdo estoy inmortalizado por Kasparov. Exacto, ¿no? cuando iba de Pau, blanca, ¿no? Pau. Te comen a Lo 8 en firmo. H8, estábamos por Exacto, 2 torres, un poco de exacto, ventaja sí, de él. sí. Sí, ¿Qué sí, qué qué pero muy impresión buena experiencia. tenías, Rey, por cierto, tú que ya has jugado casi con toda la élite?
Claro, evidentemente desde una perspectiva un poquito más para promover el ajedrez y todo esto. Pero, por ejemplo, la diferencia entre jugar con Magnus y Gary, ¿no? Y no me refiero a los aspectos ajedrecísticos, sino a ese aura que cada uno de los dos jugadores emana, ¿no? Porque con Gary siempre, y bueno, con el Máster siempre lo hemos hablado, pero incluso cuando estábamos en una oportunidad en Bucarest, que de pronto llegamos justo al restaurante, ¿no? Y sentías una energía, pero cargada, pero pesada, ¿no? Sí, Y era justo cuando uno mira al rincón, justo estaba Gary comiendo por allá, ¿no? Pero era como que el tipo hace sentir su presencia de alguna manera, ¿no? sí, sí, ¿Cómo, sí, sí. cómo sentiste tú eso? Pues justo, pues como describes también, sí, nada más entrar a la sala ya, pues ya desprendía un poco ese aura. Al principio muy, muy serio. De hecho, pues fue llegar y concentrarse completamente. Y la verdad que, bueno, sí se ve diferente a lo mejor con Magnus, que ya lo conocía de antes. En Magnus coincidí en un evento en Pamplona. Y la verdad que ahí estuvimos conversando y fue muy simpático. Me dijo alguna broma, me dijo que podía ser por la voz de Iván Cheparinov, me acuerdo que por esta tuvo sí, Un sus poquito detalles similar, y un poquito similar. estuvimos hablando muy bien y la verdad que fue muy simpático hablando de deportes, etcétera. Entonces, ya sí que tenía al menos esa relación, mínima, pero ya sí lo conocía y bueno, y en general, me sorprendió también Magnus, que fue muy agradable en todo momento, incluso después de la partida me estuvo preguntando, etcétera, y bueno, la verdad que se portó genial. Y las 2 experiencias, pues, para mí me las guardo porque han sido increíbles. No, me Qué bien. imagino. Y precisamente una pregunta que justo le he querido lanzar hace mucho y que también la quiero lanzar al máster en algún punto. ¿Con qué personaje histórico te hubiera gustado jugar de los titanes del ajedrez, ¿no? Partiendo desde Philidor, si quieres, ¿no? Cualquier personaje te hubiera gustado Y enfrentarte o tres personajes. seguramente. Tres. Vale, diría con Bobby Fischer, me hubiera gustado mucho. También creo que transmitía esa competitividad, ese aura, y creo que me hubiera gustado muchísimo jugar una partida. Con Tal, diría que también, para ver esa forma que tenía de crear de la nada. Y un tercero, pues, podría ser Capablanca. Capablanca me hubiera encantado también, que me hubiera dado una lección que después quedara en los libros, ¿no? Capablanca versus Rey Enigma, y fuera una maniobra de un final impresionante. Donde pasa con el Yo, rey por ahí, ¿no? Hubiera sido interesante. Exacto. yo Capablanca y Fischer los tendría en común contigo, sin duda. Creo que son dos ahí seguro, porque bueno, Fischer es Fischer, ¿no? Poder verlo, analizar, aunque sea, ya da cierto morbo positivo, o sea, quieres ver eso. Y con el Capa igual, la verdad que es una leyenda así tan del pasado que tú dices, bueno, cómo entendería en realidad el ajedrez tipo, ¿no? Verlo analizando y ponerle alguna posición moderna o algo, alguna Naidor, es un ataque inglés, ver cómo interpreta ahí el tipo las cosas en general. Y yo Muy creo que el interesante. tercero, no sé si entre Alekhine y Morphy, uno de los dos. Entre También, Alekhine y Morphy. Wow. Sí. Alekhine a mí me gustó mucho también, quizá porque desde niño estudié todos sus libros y lo tengo como una especie de héroe ahí de mi infancia. Pero claro, Morphy también da su curiosidad. A Interesante mí, la preguntita. de los de ustedes, hubiera compartido features al seguro, 100%. El otro es Spassky, porque bueno, si digo feature tengo que decir Ah, tú eres fan de Spassky. Paz. Sí, sí, yo soy fan de Spassky, aunque haya perdido, digo igual, pero bueno, siempre pienso que Spassky perdió por otras razones, pero en fin, más allá de que Fischer también era un jugador bueno, indudablemente muy fuerte, ¿no? Pero bueno, y el otro hubiera sido, es que ahora justo que mencionaste a Tal, o entre Tal y Bromstein, no sé, entre uno de esos dos, yo a los dos les pago una copa y los invito a jugar ahí. ninguno es Pero mala sí. opción, la verdad. No, no, pero ahora que estoy envejeciendo, creo que Corson me hubiera gustado invitarlo para preguntarle cómo hizo para llegar a ese nivel con 50 años, ¿no? Que también es, vaya, es de admirar, ¿no? Es de admirar, es impresionante Totalmente. esos personajes. Y bueno, como el personaje que creaste, Rey, que por cierto, ahora que vas a estar en Las Vegas, como, ¿cuál es tu expectativa ahora con el freestyle? ¿Cómo, cómo te ves en Uy, este ambiente? Porque ya has estado en Estados Unidos, creo, ¿no? Hiciste algo con sí, Gotan Chess también. Hiciste algunas exacto. cositas. Estuve en Nueva York y bueno, y ahora
en Las Vegas lo que quiero es entrenar. Para la anterior también estuve entrenando pues todo lo que pude, porque es verdad que desde que creé el personaje he estado muy volcado en crear contenido y en acercarlo a la gente, y ahora que tenía esa oportunidad de jugar contra esas leyendas, pues sí que quería entrenar. Entonces, para Las Vegas también quiero ir entrenado, algo en forma, pues para intentar dar lo mejor. Y del freestyle, pues creo bueno, que cada vez tiene más tirón y están haciendo las cosas muy bien. La organización en sí me parece impresionante. Para mí es el mejor torneo en el que he estado en cuanto a cómo tratan a los jugadores. De hecho, el fundador, Jan, siempre decía que quería que los jugadores se sintiesen como estrellas del rock, que fuese todo a lo alto, porque realmente cree que lo merecen, ¿no? Y creo que se cuida hasta el último detalle. Los jugadores se ve que están felices, están contentos, están en un ambiente Tiene muy una cara de agradable. felicidad, sí. Sí, que no se los he visto en otros torneos, ¿no? También, a lo mejor hay más en juego, como comentabais, pero es verdad que estaba en un muy buen ambiente y cuidan que sea muy agradable. En este caso era en un parque que, bueno, tenía una sala de juego espectacular y realmente creo que los jugadores lo agradecen. Yo creo que ese tema, bueno, yo lo comentaba desde mi experiencia un poquito en el freestyle, eso de la gente está un poco más relajada, los jugadores de élite, yo creo que a todos los niveles, pero hablando de los slam, estos que son los primeros torneos que se han hecho, los jugadores están en un estado ahí que yo creo que es bastante agradable para el ajedrez, porque no tienen demasiada presión, pero aún así tienen la motivación del juego nuevo. Cada uno de esos jugadores es un fanático auténtico del ajedrez, ¿no? Saben mucho. Entonces, con este juego que es nuevo, es difícil, está claro que les interesa, sienten la curiosidad y son muy buenos, ¿no? Entonces se da ese ambiente ahí donde no tienen la presión de, digamos, perder él o el ranking o lo que sea. Están semi relajados, pero a la vez están enfocados y se produce buen ajedrez. Yo creo que, no sé, de alguna manera, por otra parte, claro, necesitas algún tipo de medición para ver, no sé, me imagino que pronto pondrán un El Elo, ranking ¿no? de freestyle, ¿no? Para saber quién es mejor y quién es peor, no sé. Yo hablaba Bueno, Sí. con Aronian hace el poco. mejor es. Los mejores creo que están medio claros, ¿no? Me parece, pero Hablaba con Aronian hace siguen poco y me siendo dijo, los no, en mismos. cuanto pongan el Elo, ya como que fastidian esto, quitan todo lo bueno que tiene, que es que la gente no piense. Claro, siempre duele más cuando hay hielo, las derrotas y todo, pero es verdad que también ayuda por cierta manera también para medir el elo, ¿no? Para medir el nivel de otra gente que a lo mejor pues tenga 2600 en clásico y en freestyle pueda destacar más. Y así como hay especialistas en ritmo blitz, puede haber especialistas en Especialistas freestyle, en el freestyle, sí. ¿no? Ujú. Yo habría que ver de nuevo, ¿no? Es una cosa que es demasiado nueva y hay que ver. Me da la impresión igual de que el ranking va a ser parecido, no exactamente igual, pero no creo que haya grandes cambios, digamos que el número 100 de repente sea el número 5 ni mucho menos. Creo que Sí, igual igual el creo que 100 quizás los puede 100 ser primeros no el cambien, ¿no? 40 o a lo mejor el 30, pero el ranking, sobre todo si se juega a ritmo clásico, ¿no? Ya si se juega rápido, claro, jugar freestyle. Yo he jugado 20 minutos y tal, pero jugar a 3 minutos o no sé, puedes jugar bullet también. Freestyle es otra película totalmente distinta, ¿no? Mucho más Sí. difícil, ¿no? Porque de hecho gastan, Muy difícil. yo me sorprendió que jugando con Magnus, en la primera jugada ya gastó 10 segundos, que en Blitz normalmente es rapidísimo, pues ya en la primera jugada, porque realmente es lo más importante, ¿no? Definir esa estrategia inicial, porque bueno, hay tantas posibilidades bueno, que lo hace mucho más difícil, pero también muy entretenido porque hay errores garrafales desde las primeras jugadas, ¿no? Y eso Sí, sí, también te mantiene atento. sí. No, lo normal en las partidas clásicas era pensar mínimo 8 o 10 minutos la primera jugada. Había quien jugaba un poco más rápido, Pero pero también sí. te remonta un poco a la época esta bonita, ¿no? Del ajedrez de los Sí, 70. Para mí creo que fue una de las épocas más bonitas, ¿no? 70, había 60, mucho por descubrir y mucho por descubrirse. Bueno, Bronstein una vez se metía pensando 50 minutos, ¿no? La famosa anécdota en la primera jugada. que sí, de la primera Fútbol jugada, City. que dice que, pero bueno, metió varias historias, ¿no? Dice que en una estaba pensando en cómo sacar el elefante de una tienda de espejos sin No, ese comprar fue tal, ese espejos. fue tal. Ah, eso fue tal. Ah, ok. Este, Claro. este es bueno. Y la otra donde había dejado las llaves, creo, ¿no? Pero bueno, no sé. Igual siempre eran muy personajes demasiado
polémicos en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y hablando justamente de otra pregunta que tenía en la mente, mi estimado Rey, tú que eres ya un personaje de eminencia del marketing y todo esto, ¿tú crees que de cierta manera, no voy a decir nombres para no meter en problemas, pero hay ciertos personajes en el ajedrez, y bueno, ya el público sabrá más o menos, que crean el personaje este de muchacho malo, así como el antihéroe, ¿no? Y que se mantienen en ese personaje nada más por una cuestión de generar publicidad o cómo lo evalúas? ¿Y crees tú que eso de cierta manera le ayuda al ajedrez a tener visibilidad? Porque como dicen, no hay mala fama, solamente hay fama, ¿no? Yo diría ¿Cómo tú lo ves? que bueno, que como dices, creo que sí es un poco buscado, de alguna manera, y en general diría que es positivo para el ajedrez el que haya, pues, bueno, no solamente la historia en los tableros, sino un poquito de, bueno, de De picante, se le morbo. puede decir, de historia así detrás de los tableros, y creo que, bueno, eso se ve en los números. Después los enfrentamientos, por ejemplo, que ha Cierto. habido entre, Como en el por box, ejemplo, ¿no? Hans Niemann y Sí, Magnus Carlsen, Sin decir han nombre, sido pero yo creo que Niman se ajusta al sí, perfil. se ajusta al personaje. se ajusta, sí, 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 Tiene sí. ciertas características que apuntan, sí. Exactamente. Creo que en general es positivo y sí se está viendo cada vez más, ya no solamente desde una perspectiva, a lo mejor, como decís, de antihéroe, villano, etcétera, sino cómo se están intentando, jugadores de élite, pues, crecer en redes sociales, etcétera, o tener un poquito más de impacto. Creo que es algo muy positivo porque al final, se ve hasta en otros mundos, ¿no? Como, Claro. escuché que los actores y actrices tienen que ya tener un número de seguidores para que los contraten en determinadas películas, ¿no? O sea, creo que es algo que la marca personal en general creo que ayuda mucho a llegar a nuevos, destinos, digamos, que en este caso, por ejemplo, en el ajedrez, el tener marca personal, pues, puede ayudar a ciertas invitaciones. Leí hace poco que, bueno, se reparten mucho las invitaciones entre jugadores que están, muy arriba, pero, por ejemplo, ahora se ha visto, Vladimir Fedoseyev ha jugado en el Sí, Superbet y lo ha hecho realmente bien, y ha puesto un post justamente Emil Sutovsky, Sutovsky ¿no? de Sí, hablando yo de esto. lo leí esta mañana justo. Sí. Sí, y bueno, creo que es interesante, pues, ese punto de vista, como dices, del marketing en el mundo del ajedrez para atraer a más gente y cada vez creo que se está viendo más los perfiles en redes sociales, etcétera, pues cómo va aumentando, ¿no? En ese sentido. bueno, es que de hecho, por ejemplo, chess.com tiene, creo que 200 millones de suscriptores, ¿no? En la página web, o sea, es impresionante lo que tiene, pero no se traduce en el tema de, por ejemplo, de que el ajedrez tenga como tal un apoyo de una empresa, no sé, digamos Apple, Microsoft, Coca-Cola, Pepsi, lo que sea, no las grandes empresas, ese tipo de apoyo al ajedrez. No sé si sea por el tema del mal marketing o qué es lo que pase ahí. Quisiera saber un poco más tu opinión. Yo, la verdad, no entiendo mucho el punto. No sé si es porque el ajedrez es algo demasiado complejo de vender de cierta manera, porque como lo hemos hablado, tienes que saber ciertas cosas. Y si es que de cierta manera, pues se podría, ¿qué otro cambio se podría hacer? ¿No? Ya hablaste en un principio del tema de, claro, comenzar con estos videos de fundamentos del ajedrez para que la gente se vaya incorporando y creando una comunidad, ¿no? Y ese sentido de pertenencia. Pero aún así, ¿no? O sea, parece que a pesar de tener bastante visibilidad, aún no se capta Sí el que interés es de las grandes empresas, ¿no? Sí que es verdad que falta dar, ese salto, ¿no? Quizá en otras modalidades, otros deportes sí que lo han podido dar. Tenemos esa barrera de entrada de la que hablábamos, de que para entender el ajedrez hace falta al menos algo más de trabajo que en otros deportes, que te explican rapidísimamente las reglas y ya lo entiendes. En ajedrez sí que es un poquito más difícil, pero bueno, en general creo que se va por el buen camino. Cada vez, por ejemplo, Chesscom se ve que está haciendo más colaboraciones con empresas grandes, quizá no del nivel que decías, pero cada vez se está viendo más y más cómo el ajedrez está entrando en otras plataformas. Por ejemplo, han hecho una colaboración muy grande con Duolingo, que tiene una Mm, cantidad de millones de usuarios, impresionante. Y bueno, creo que es difícil, quizá porque el ajedrez no está tanto en los grandes medios, y eso es lo que cuesta un poco, ¿no? Porque sí que noté que, por ejemplo, cuando el ajedrez ha salido en televisión o cuando yo estuve en Got Talent, sí que me llamaban de otros medios y de otras colaboraciones bueno, que en general sería muy difícil que me llamasen, ¿no? Y muchas veces es eso, ujú. porque está en algo como la televisión, en prime time,
algo de ajedrez y ya se le despierta a alguien diciendo, bueno, pues esto puede ser interesante para esto, ¿no? Creo que entrar ahí creo que puede ser muy importante, también es difícil, pero creo que puede ayudar mucho. Igual es un reto complicado el llevar el ajedrez y el hacerlo atractivo para tanta gente, pero es verdad que, por ejemplo, en el programa que estuve en el Got Talent, sí que era una partida Blitz que mucha gente no entendía, pero me lo decían hasta los trabajadores de allí que habían dejado sus funciones para pegarse a la pantalla porque estaban realmente nerviosos de lo que pasaba al final y eso que no entendían el movimiento de las piezas, ¿no? Entonces, creo que falta un Por el poco tiempo, ¿no? Eso ayuda por el mucho, tiempo, ¿verdad? El formato de sí, jugar el rápido y del darle al ajedrez. reloj. Sí. Sí, exactamente, atrae eso. Eso también me llamó muchísimo la atención, porque yo cuando empecé como Rey Enigma, que iba al Parque del Retiro, la primera vez digo, bueno, pues a lo mejor no se sienta nadie a jugar y bueno, me tengo que ir con el tablero a casa y de vuelta, ¿no? Pues desde el primer momento que puse el tablero, alguien se sentó rápidamente y se creó un corro de gente impresionante en el retiro. Había 50, 60 personas viendo la partida. Muchos de ellos pues no la entendían, pero simplemente el darle al reloj ese, el ajedrez tiene esa parte que creo Sí, que atrae mucho la curiosidad de la gente, ¿no? Entonces, creo que si estuviera más en los grandes medios y en periódicos, etcétera, que de alguna manera se viese más el ajedrez, creo que podría llamar más la atención de las grandes marcas, ¿no? sí, yo creo que el chess.com es sin duda la empresa más grande que yo creo que ha existido, ¿no? De ajedrez hasta el momento. Lo que pasa es que al ser online, ellos como que están más, yo he visto que tienen más, por ejemplo, planes en el mundo este del esports. Yo no entiendo mucho Ujú. del tema, pero sé que hay grandes empresas ahí y tienen muchísima audiencia, ¿no? Es más yéndose por la vertiente del ajedrez como juego de computación, más Como bien, videojuego, ¿no? Ujú. como videojuego, exacto. Que me imagino que tiene mucho potencial igual, ¿no? Y yo, mi opinión siempre es cuanto más mejor, ¿no? En el mundo del ajedrez, si se puede por varias vías, bueno, por varias vías, es como un poco como el freestyle y el ajedrez clásico, no hay que fajarse ni verlo como enemigo, sino es una adición positiva al final al ajedrez, pero, o los ritmos, ¿no? Diferentes ritmos, blitz y esto, si lo hacen más espectacular, bienvenido, ¿no? No hay que eh, y en ese sentido lo veo igual, pero claro, ya llevarlo a, digamos, a lo que le dicen aquí mainstream television, que es como los grandes medios de televisión que ven la gente en Estados Unidos, digamos, después de las 7 o las 9 de la noche o algo así. eh, Creo que nunca ha estado ni cerca. Eso sería bueno lograrlo, ¿no? Bueno, en España es lo mismo que tú mencionabas, ¿no? Estar en un programa como ese donde te está viendo toda España, a lo mejor a las 8 de la noche o a las 9 o lo que sea. Se ha dado, pero se ha dado poco, ¿no? Y la verdad que sí, a mí me Sí, parece que no tiene por qué no gustar, porque el ajedrez siempre tiene público, es verdad que crea ese, o tú, yo me Yo creo acuerdo que cuando también era se niño atrapa, que, ¿no? Mm, claro, a mí me gustaba, ¿no? Pero yo iba a la academia, y, o sea, cuando no sabía jugar y veía gente jugando, dando la reloj, gente que sabía jugar más o menos sí, bien, enseguida iba y me sí. ponía a mirar ahí, ujú, ¿no? Tiene eso, ¿no? sí, Pero por alguna despierta esa razón nunca, curiosidad. sí, nunca se ha podido llegar ahí, ¿no? Todavía, ojalá que pase Justo y que ahora ha volvamos habido un a ver. programa, no sé, programa en la BBC que han introducido el ajedrez jugando con aficionados, con semifinal, final, tenían sus entrenadores y creo que ha funcionado bastante bien en cuanto a números y creo que eso puede ser una vía para que otros países de habla hispana también incorporen algo de ajedrez, ¿no? Creo que es muy entretenido, la gente le da muchísima curiosidad y realmente si ha funcionado y puede funcionar en esos horarios y en esa audiencia, creo que es algo muy, muy positivo. No sé si lo habéis visto el programa. Yo vi en Twitter o en X a Howell como Ujú. promocionándolo hace 2 o 3 días, quizá vi que dijo, si quieren apoyar el proyecto, como que miren hoy la BBC a tal hora, y no sabía bien de qué estaba hablando, pero ahora entiendo. Pero a Sí, mí me parece sí, eso también, que yo he estado pensando, incluso, pues, te pones a ver, por ejemplo, yo veo muchos programas españoles, no sé, La Voz, por ejemplo, es un concurso de música, pero el formato lo hace súper entretenido, ¿no? Porque es exacto. competitivo, entonces tiene gente que tú conoces, gente famosa, por otro lado introduce a gente que son amateurs, semiprofesionales, lo que sea, y están tratando de competir y eso. Y claro, hay mucho potencial ahí para hacer cosas en el ajedrez. No sé cuál era el formato este, pero suena que era algo parecido, ¿no? Algo parecido, sí. Creo que es súper interesante. Como dices, creo que el formato y el cómo se envuelva el ajedrez es súper importante.
Y bueno, a ver si despierta el interés de televisiones hispanohablantes y podemos introducir un poquito el ajedrez de esta forma, porque creo que es muy positivo al final para todo el ecosistema, desde los jugadores que inician y que ya tienen pues más infraestructura, digamos, más torneos, más clases, más todo, hasta los jugadores profesionales que al final creo que puede beneficiar a todos. Seguro. Sí, 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 sí. Y es verdad que el otro día, no sé qué época también, no sé si fue a Gotan Chejo a quien se lo escuché, pero siempre se hablaba también que muchos de los ajedrecistas, o fue el mismo Nakamura, que muchos de los ajedrecistas profesionales, a excepción de contando los tres primeros, la mayoría no son muy conocidos Mediático. en realidad, ¿no? No Muy sé. mediáticos, exacto. Y hace falta como que esa chispa, esa pizca de picante que a veces hay otros jugadores que son antihéroes, como ya mencionamos hace un momento, que tienen esa chispa, ¿no? Esa chispa mediática y lo saben aprovechar en realidad, ¿no? Por ejemplo, el mismo Hans Niemann realizando estos retos contra todos los jugadores, ¿no? Me hacía recordar a las épocas de los Pokémon, ¿no? Cuando Ash iba a cada gimnasio retando a cada maestro Pokémon. Pero bueno, salvando la Totalmente. analogía. Entonces era así como que el tipo iba ahí presionando y jugando contra cada gran maestro. Entonces, interesante las ideas que él había puesto en práctica, ¿no? Y creo que llamaba en cierto grado la atención. No sé si quizás en algún punto más ajedrecistas se animen a realizar ese tipo de retos, ¿no? Que podría ser interesante y como que el ajedrez salga de esa burbuja que a veces está puesta, ¿no? De como que es inaccesible para ciertos jugadores, a no ser Sí. que seas muy inteligente o cosas así, que a veces siempre, gracias a Dios, se le da esa buena fama al ajedrecista, ¿no? Oh, eres ajedrecista, debe ser inteligente, ¿no? Si supieran, pero bueno. Está un Totalmente. poco exagerado eso, pero mantengámoslo en secreto. Eso sí, Exacto, ese exacto, que no es se el enteren. enigma. Exacto. Que no se enteren, eso es bueno, ¿no? La famosa frase Exacto. también de, eres ajedrecista, debes ser muy bueno en los números, ¿no? Yo, si supieran también. Esa la suma. Sí, es Hasta verdad, me es llevo la verdad, suma es y verdad. resta, pero bueno. Bueno, en el caso de Pepe no creo que sea así, pero en fin. Hablando de otras cositas, mi estimado Rey, ¿cómo tú ves el tema de las trampas? Tanto el cheating online, el cheating en persona, que también sabemos que lo más probable es que exista. ¿Crees que realmente sea Sí. una amenaza latente, que esta mala fama o fama que ha ido creciendo en el ajedrez, las sanciones que la FIDE ha emitido, por ejemplo, incluso que no sé exactamente si han habido nuevas repercusiones con el tema de este ajedrecista Shevchenko, a quien encontraron haciendo trampa en el baño, ¿no? No literalmente con el teléfono en una posición de ajedrez, pero él mismo admitió incluso de que, claro, que intentó acceder al lichess, pero que la wifi no había pagado los datos móviles y pues no le dio para, para acceder al lichess. Pero bueno, la sanción me pareció un tanto medio ridícula, ¿no? Me parece que las sanciones siempre deben ser un poquito más para que la gente precisamente trate de no volver Exacto. pues hacerlo, ¿no? Creo que al final es un peligro para el ajedrez, pero ¿cómo lo ves tú el tema del cheating? ¿Piensas que Yo pasará? ¿Qué medidas Pues se deben pienso lo tomar? mismo que decías, por ejemplo, la sanción para mí sí debería haber sido ejemplar para desincentivar que lo haga otra gente, porque si no, al final puede hacer cuentas la gente y dice, bueno, si es que me interesa, ¿no? Si me penalizan Claro, solamente durante 2 años desde el momento, pues al final es muy poco en relación al daño que puede hacer o lo que puede perjudicar. Yo creo que es un tema que sí que hay que tomarse muy en serio, que los torneos sí que deberían tener medidas estrictas en cuanto a las trampas. Creo que se está avanzando, pero todavía podemos mejorar mucho en el tema del anti-cheating, ¿no? En presencial, por supuesto, pues hay medidas más claras. En el online, pues es mucho más complicado. Sabemos que es algo que va a existir, siempre un porcentaje de gente pues va a hacer cheating. Al final, pues ya hay ahora muy buenos algoritmos y se está trabajando muchísimo. Sé que Chess.com escuché que tenía un equipo de hasta 30 personas dedicado al fair play, se lo están tomando muy en serio, en mi opinión, pero es verdad que es muy difícil luchar contra ello. Realmente el poner medidas y soluciones pues lo dificulta mucho y bueno, creo que se está mejorando. Todavía seguro se pueden tomar más medidas. Sé que en torneos como el Title Tuesday pues sí te hacen estar en una llamada y cada vez hay más medidas de prevención. Según he escuchado de otros jugadores, también están limitando mucho la participación porque quizá ya uno lo ve como demasiado. Entonces, encontrar el equilibrio
es complicado. La verdad que online va a ser muy difícil. Creo que sobre todo en los torneos donde haya premios es donde hay que tener la mayor precaución y tomar todas las medidas posibles, pero es algo complicado. No sé si vosotros veis algo que se pueda hacer y no se esté haciendo en este tema. Yo siempre he dicho que en el online es casi como tratar de secar el mar en cierto sentido. Es muy difícil luchar contra eso. Puedes hacer miles de cosas, pero aún así va a haber ahí van a haber ventanas abiertas donde si alguien lo quiere hacer de verdad y se esfuerza, lo va a hacer, ¿no? Entonces, no sé. Me imagino que para torneos así ya un poco, no sé, con el mismo CC del Champion Chess Tour este que hacen, ¿no? Que son partidas de 10, 15 minutos. ah, Te obligan a poner las cámaras, 2 cámaras, 3 cámaras, o sea, son Pero cosas, igual eso, parece que es lo mínimo que se puede hacer, ¿no? Hoy en día. Pero está la otra variante que es un poco que es la de tener árbitro, o está la idea esa de, digamos, tener un centro en ciudades importantes donde la gente pueda Ujú. moverse de allí y jugar desde allí. Ya ahí empiezas a limitar bastante, yo creo, las posibilidades de las trampas, pero está claro que todo esto logísticamente es súper difícil, ¿no? Hasta sí. para chess.com. Pero claro, si lo sigues haciendo así, es muy difícil. Yo tengo la impresión de que, o sea, en lo personal, ¿no? Me cuesta jugar online porque es como que, no sé, es como una niebla ahí que yo no sé bien al final lo que pasó, ¿no? No tengo esa, digamos, esa paz mental de 100% yo Sí, saber, bueno, jugué la partida y el tipo me liquidó, me ganó. O sea, gané yo, no sé, siempre se tiene el miedo, sí. hice 6 de 10 o 5 de, fueron así las partidas, ¿no? En online, no sé, juego un Title Tuesday y hago lo que sea, 6 de 11 7 no sé qué, no sé qué fue lo que pasó en las partidas. Entonces, a lo mejor es un tema psicológico mío, ¿no? Pero tiene una razón detrás y la verdad es que no logro adaptarme de todo. Me siento un poco mejor en los torneos de estos de 10 15 minutos, donde por lo menos sé que la gente tiene cámara y bueno, igual lo puedes hacer, pero son menos jugadores y los jugadores son casi todos conocidos. Tienes las cámaras y tal, bueno, un poco mejor, pero igual al final es otro mundo el ajedrez online ese, la verdad. Un potencial enorme y de hecho ha ayudado bastante, porque yo creo que toda la popularidad que ha traído chess.com al ajedrez ha sido súper positiva, lo que hablaba un poco antes, ¿no? Me parece que todo lo Mm. que sume es bueno, pero claro, trae este tema que es añadido ya de por sí natural del sistema y es Sí. difícil luchar contra eso. Ojalá que se encuentren cosas más, digamos, medidas más sólidas y se pueda tener un poco Sí. más de confianza, la verdad. Y como dices muchas veces, pues ya no es solamente las trampas que hay, sino que ya genera pues un miedo a la hora de jugar Sí, que no te hace jugar al 100% y eso exacto. afecta mucho. Yo diría que en general las trampas online y en torneos como el Title Tuesday no deben ser demasiado elevadas en porcentaje porque al final pues no pillan premios y lo tienen Es bastante posible. controlado. Pero es verdad que ya ha generado ese miedo que es muy difícil y siempre pues ya tienes la duda. Te hacen una combinación táctica que no has visto y dices, cuidado, cuidado Exacto. porque Pierdes con un sí, jugador de mucho menos elo que tú, y tú que puede ser, o sea, especialmente hay en un Blitz, ¿no? porcentaje. No es Sí. imposible, ni mucho menos, pero ya, ya tú dices, bueno, pero me ganó de verdad. Eh, Exacto. es Eso duro es lo jugar un malo. torneo así donde tú no tienes confianza de que puedes jugar desde la primera hasta la última partida con un grado razonable de seguridad, ¿no? De que todo está normal. Cuando ya introduces la Totalmente, incertidumbre esa, no sé, totalmente. Sí, de hecho, creo que hay el confianza. mundial de Blitz y de Rápidas, ¿no? Que se hizo ahora en Nueva York, demostró que muchos de los jugadores, muchos de los que eran fuertes justo en los eventos online, ¿no? Muchos de ellos no figuraron en los primeros lugares, ni en los 20 ni en los 30 primeros, pues, ni en el Blitz ni en el de Rápidas. Eh, y algo, creo que fueron muy pocos los que estuvieron ahí como que demostraron que de cierta manera pues son igual de fuertes en el online como en el vivo, ¿no? Entonces, ese margen de que el ajedrez online es muy diferente al ajedrez en vivo. ¿Cómo tú lo ves, mi estimado Rey? Con el máster hemos hablado siempre, incluso con Krangling, que también lo comentamos en su momento, cuando está él muy enfocado y sigue enfocado con el tema del cheating, obviamente, pero ¿qué margen de diferencia de Elo le podrías dar? Eh, ¿Sientes que es demasiado diferente el ajedrez online? Bueno, sí es verdad, hay otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, el manejo del mouse, se te va la wifi, a tu Sí. rival se le lagueó la conexión, cualquier cosa que no está a tu alcance, es verdad.
Pero, Sí. ¿cómo lo percibes tú, la diferencia de nivel? Sí, yo creo que hay diferencias. De hecho, también he escuchado en vuestro podcast a Leinier decir que le gusta mucho más jugar en tablero físico, también por la sensación, incluso que estás acostumbrado al final a jugar más en Sí, tablero físico, ¿verdad? Sí, Y y al final creo que sí, que tiene un impacto, no sé cuánta diferencia pueda haber entre jugar online o presencial, pero yo es verdad que también, a mí me gusta siempre mucho más jugar presencial, ¿no? Por todo, porque el tacto del tablero no es lo mismo que el ratón. También creo que tiene un impacto el cálculo en 2 dimensiones respecto al tablero el físico, 3D eso versus el 2D, sí. sí, sí, creo que tiene un impacto y después, como decías, pues la habilidad con el ratón, yo he visto gente que es realmente impresionante. O sea, por ejemplo, vi un vídeo de Penguin, el gran maestro, pues que Ah, es Andrew Tang, ¿no? Andrew Tang, que es súper especialista a ritmo bullet, hiper U bullet. Hyper Y Bullet, bueno, sí. le he visto entrenando en otras modalidades que no es de ajedrez, pero es de ratón, ¿no? De acertar con un puntero que lo utilizan pues jugadores profesionales de otros videojuegos, ¿no? Y él tiene una puntuación, pero realmente alta y muy superior a gente profesional que se dedica a eso, ¿no? Entonces, sí que es Wow. verdad que es muy importante, sobre todo si te están dando incremento, si estás jugando sin incremento, ese segundo extra por jugada, esa habilidad, esa, pues creo que puede hacer una diferencia en ritmos muy rápidos. No sé Sí. cuánta puede ser, pero sí que es Ujú. verdad que se nota mucho cuando es un especialista online y es normal que también incluso le baje la confianza, ¿no? Porque es un entorno donde ha pasado tantas horas jugando online con el ratón, sabe que en esos, cuando ya quedan pocos segundos, ahí se nota mucho, porque el Mm, especialista, digamos, online, sí que, digamos, se siente superior y tiene la confianza de ganar. Y en esos segundos, esa confianza la veo determinante, porque es si ya te clave. queda poco, como que te hace dudar y dudar con un segundo en el reloj no No. es muy bueno. Sí, Entonces, Sí, es lo verdad. hablaba con Carney, ese para mí en el Blitz por lo menos es el factor número uno ahí de la ujú, diferencia, ¿no? Que soy mucho peor en el online. Y es no tanto al final las jugadas o el mouse, ay, yo no soy ni de cerca, soy mucho más lento que Andrew Tan, ¿no? Pero no solo que Andrew Tan, sino que miles de gente, pero si juego con incremento no debería ser el gran problema, digamos teóricamente, pero lo que me falla es un poco como en Zoe, ¿no? Es más dura la amenaza que la ejecución. No es tanto que me equivoque como el miedo de equivocarme, ¿me entiendes? No, claro, me falta sí, en el ajedrez presencial, yo tengo la confianza de que yo sé que Vas a físicamente voy a llegar, hacer una ¿no? jugada. Yo Mm. puedo pensar hasta que me quede un segundo y hago la jugada. Yo sé que la voy a hacer y no me va a ocasionar el más mínimo problema. Aquí no sé si soy capaz de hacerlo, no sé si físicamente puedo coger el ratón, en un momento me parece que voy a fallar. exacto. Entonces, eso, cuando se te cae la confianza esa en los últimos 10 segundos de poder hacer jugadas razonables con poco tiempo, no tienes ningún chance en el Blitz contra un tipo medianamente fuerte. Entonces, en mi caso, ese es un gran hándicap ahí del Blitz. Claro, Kranich decía que en principio no debería haber tanta discrepancia entre tu nivel online y tu nivel en vivo, ¿no? Ujú, Digamos el mismo ajedrez, ok, 2D, 3D, no sé, tú puedes sentirte con más o menos confianza desde el estudio de tu casa o versus una mesa con ujú, torneo regular, pero no tiene que haber por qué haber un cambio. Yo no estoy totalmente seguro de eso. Siempre he discrepado un poco en eso. Depende mucho del ritmo. Por ejemplo, en Blee para mí es súper Ujú. brutal la diferencia, solamente por eso, ¿no? Por esa confianza de los últimos segundos con el ratón versus el exacto. tablero y tal. Pero también me parece que eso, cuando tú vas sumando poco a poco todas las pequeñas diferencias esas de, por ejemplo, para mí ver al rival también es una diferencia grande, ¿no? Poder tener a Ujú. tu rival y tú haces una jugada y tú ves cómo reacciona. A lo mejor no reacciona, lo que sea, pero estás Yo no adaptado voy a a ese reaccionar, a mí no me puedes ver las emociones. Si jugamos en persona, eso no lo vas a Va a tener mantener nunca. la misma cara, es verdad, es verdad. Pero bueno, tú Exacto, eres único. cara de póker. Exacto. Pero sí, sí es verdad. Está Campo, Caruana y después tú, en cuanto a no mostrar Esa emociones. expresividad, Pero bueno, en totalmente. todos esos pequeños Sí, poquitos sí yo sí, creo que sí. hacen una diferencia. Y eso, claro, ver el tablero no es lo mismo tener el tablero delante que... Pero, claro, Crani está tratando de mostrar que otras cosas, ¿no? Todas las irregularidades que hay en cuanto a estadística y eso de que no puedes decir tampoco, digamos, todo esto se atribuye a que sí, es 3D versus de que hay, a lo mejor hay otras cosas raras pasando. Ok, Claro, puede ser, ¿no? sí, Pero sí, sí, sí. es brutal eso, el mundo Es online versus el mundo. Oye, te quería preguntar, bueno, un par de cosas, sé que no nos queda mucho tiempo, sí, a ver. pero
ahorita hablaste del entrenamiento y justo te quería preguntar Me leíste la mente, Master. Sí. ese siempre tuve esa curiosidad, ¿no? Que tanto te gusta el ajedrez, bueno, obviamente te gusta muchísimo, pero ¿cómo va tu día a día en cuanto a eso, a prepararte, cómo te preparas, bueno, hasta donde puedas comentar Claro. y tal? ¿Quién te enseña? ¿Cuál es tu entrenador? ¿Cuál es tu nick? Nada, Eso eso es sí un puede ser enigma, ¿no? un enigma. Pero sí que es verdad que, bueno, el ajedrez me encanta. Puedo estar jugando partidas tanto online como presencial, como estudiando, como viendo jugar a otros, horas y horas y se me pasa el tiempo volando. Entonces, es algo que me encanta y me faltan horas en el día para dedicarle al ajedrez. Pero sí que es verdad que he estado muy centrado en crear contenido y, bueno, lleva muchísimo tiempo la preparación Claro. de todos los vídeos, la propia academia, etcétera. Entonces, sí que he estado muy volcado en eso y no he podido entrenar como tal el ajedrez en sí. Y ahora, pues bueno, por ejemplo, para el evento de París y para este de Las Vegas, sí que estoy tratando de entrenar un poquito más, de sacar un tiempo para poder llegar en forma. Y sí que es verdad que lo he notado un poco, pues, por ejemplo, en el ritmo Blitz Online, que no he jugado tanto a lo largo de mi vida, y sí que ahora, pues, a partir de practicar, de jugar más, pues sí que he incrementado el elo Subes el máximo, ¿no? nivel. Que tenía. Sí, 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 en chess.com llegué a un elo máximo de 2870 aproximadamente, que antes pues estaba un poquito menos. Entonces, sí que estoy tratando de mejorar el nivel, de intentar pues llegar a mi máximo y bueno, en eso estoy. No puedo decir mucho del entrenamiento, sí que es verdad que tengo la cabeza un poco dispersa entre tantas aperturas porque tengo las de Rey Enigma y las que juego yo pues sin el disfraz, digamos, y es verdad que aprenderse tantas aperturas es muy complicado. De Sí. hecho, me pasa mucho en ritmo blitz o cuando ha sido un match directo que se han podido preparar, digamos, contra las aperturas enigmáticas, que claro, que ahí tienes la duda de siempre de cambiar en cada apertura. Yo no puedo cambiar, yo tengo que ceñirme y tengo todas las dudas. Digo, esto pues lo habré jugado como. Y tengo siempre esa duda durante las partidas y tengo que ajustarme un poco. Eso te iba a decir, por ejemplo, si ahora jugamos una partida, pues yo me voy a preparar contra el cole, entonces tienes que manejar Exacto, eso. exacto. Y bueno, y no tengo mucha salida ahí, es verdad. Que hay veces que sí he notado que a lo mejor si se han preparado mucho, pues he tenido o he tratado de buscar una idea que yo, por supuesto, no haya jugado y bueno, tratar de siempre, pues de alguna manera sobrevivir en esa fase de apertura. Pero es verdad que se hace complicado, sí. No, a mí me dio la impresión de que has subido el nivel, te lo digo, o sea, sinceramente me parece que vi muchas de tus primeras partidas y estas últimas ahora con Prag y los demás y Guerrillas y tal, y me parece que has subido el nivel y Qué la bueno, gente lo... pues Bueno, muchísimas gracias. siempre andan comentando que, bueno, que Rey, tú eres 3 personas, ¿no? Entonces siempre está la Exacto, porque incógnita, al como el final Joker, tienes un ¿no? día Sacaron bueno, esa tienes teoría. malo y si te juzgan por tu partida mala, eso pasa mucho. Pierdes a lo mejor No, una imagínate, partida sí, sí. con un aficionado, con alguien y bueno, dices, pues tienes que tener un elo de tanto, de 1500 porque has perdido Sí, con. no, Y bueno, al no final sé. mucho depende del día, de lo inspirado que estés ese día, de que te Eso salgan las dicen, cosas, sí. etcétera, ¿no? Sí, no, porque claro, te juzgan y dicen: "No, pero es que Rey a veces juega de una manera impresionante", y otros días, bueno, pero es que a mí me pasa, ¿no? Hace poco yo perdí Todo con el todo el mundo árbitro tiene del torneo y con un Exacto, niño de 1500, ¿no? Entonces, no por eso es que sea exacto. otro personaje, ¿no? Es que todos Sí, tenemos un día malo. exacto, sí, Pero sí, sí que pero sí. Rey, Rey, no y te quería, quería sí, preguntar adelante, una Máster. última cosa. O sea, ¿cómo tienes el tema del, por ejemplo, tu público mayormente, la mayor cantidad de tus seguidores en español, me imagino, pero tienes sí. acceso al público del inglés? ¿Qué te parece esa diferencia entre los dos mundos, no? Pues justo estoy iniciando con el canal en inglés hace poquito y es verdad que es un público mucho más amplio, claro. O Es sea, mucho decir más amplio. en inglés se abarca pues todo el mundo, porque al final pues Claro. la gente de habla hispana igual sigue a Nakamura, Gotham Chess, Sí. etcétera, ¿no? Al final pues también la mayoría de gente habla inglés y entonces se expande muchísimo el público cuando te abres al inglés, ¿no? Y sí que estoy empezando hace poquito con el canal en inglés y está funcionando
bastante bien. Entonces, sí que quiero introducirme un poquito más en ese mundo y bueno, y poco a poco, porque la verdad que bueno, en español he estado estos últimos 5 años pues muy volcado y la verdad que la gente y muchas veces se habla del ambiente que hay en español en cuanto también las retransmisiones y creo que es algo impresionante de cómo Sí, la gente vive el ajedrez y creo que es algo muy positivo mucha y pasión, bueno, sí, mucha gente exacto. que lo sigue. Exacto. Y igual cuando he visitado países de Latinoamérica, sobre todo, es algo impresionante. El cariño de la gente, la pasión con lo que lo viven, la verdad que es algo increíble. Desde la primera vez que fui me quedé asombrado y la verdad que me encanta siempre ir por allí. Pero sí que es verdad que el público inglés, ahora mismo, como estoy empezando, no lo he notado todavía a lo mejor tantos, sí que hay diferencias, claro, pero bueno, creo que es un público también muy amplio que la gente de habla hispana, pues que también consume mucho, ¿no? Entonces creo que es importante también que el ajedrez, pues bueno, al final es un lenguaje universal, así que creo que es algo muy positivo también. Claro, claro. Eso es verdad. Rey, y nada más para ya una última pregunta. ¿Qué es lo que tú crees que hace falta al ajedrez hispano, en realidad, Ujú, para tener más jugadores, por ejemplo, del nivel como el Master, que es uno de los pocos que llegó y que se ha mantenido en la élite muchos años? En todos tus viajes que realizas, que vas a otras ciudades, que vas a otros países y ves a muchos niños, porque de hecho lo ves ujú. que se organizan muchos torneos. ¿Qué es qué crees que falta para que de cierta manera se pueda cultivar ese talento que existe, pero que lamentablemente se pierde, creo que en 3 o 4 años rápidamente, y que muchos padres a veces no ven o no se plantean este proyecto a largo plazo, dejan de jugar Claro. torneos fuertes, se dedican a ganar torneos simplemente por sacarse una foto? ¿Cuál es tu opinión respecto al tema? Sí, creo que llegar en sí a lo que ha conseguido Leinier es algo pues realmente complicado. Es verdad que ayudaría, por supuesto, mucho el cuidar la base, ¿no? Digamos, desde que inician en el Ujú. ajedrez, desde que tienen una muy temprana edad, intentar maximizar el potencial. Sí que veo en otros países, pues por ejemplo en Kazajistán, Uzbekistán, están apostando mucho por el ajedrez y se está notando porque cada vez hay más jugadores de nivel y creo que lo están apoyando muy bien a nivel institucional y desde la base, ¿no? También como hicieron en India y bueno, creo que es fundamental que los niños estén, pues por supuesto, bien entrenados, pero que después tengan convivencias con grandes maestros, que vayan a torneos, etcétera. En India sí que he visto, por ejemplo, después, ahora ya que han salido todos los talentos, pues muchas fotos de cómo entrenaban con Gelfand, con Kramnikov, etcétera, ¿no? Han tenido muchos campamentos de este tipo y creo que han tenido mucho apoyo en general. Y eso se está notando, pues, a los años, ¿no? Ahora se está notando, pues, el Ujú. nivel de los jugadores indios, que es impresionante. Entonces, ese apoyo desde que tienen 10 12 años, creo que es fundamental. Ahora se ve también con Faustino, que está jugando muchos torneos, que está impulsando mucho el ajedrez y creo que ahora mismo, pues mucha gente también se está aficionando gracias a Faustino. Entonces creo que es algo muy Sí. positivo que se retroalimenta entre todo, ¿no? Si tienen más apoyo jugadores como Faustino, al final va a crecer el ajedrez y creo que es algo muy positivo y tiene que estar pues desde las federaciones e intentar desde el propio país tener un buen impulso, un buen apoyo para que puedan salir más Faustinos y bueno, y algún Leinier que sería fantástico, claro. Claro, claro, claro. No, sí, es verdad que cuidar la infancia es clave, evidentemente, y pues como clave es tu tiempo también, Rey, te agradecemos muchísimo lo gentil que has sido y esperamos tenerte en alguna otra ocasión, verte en Las Vegas, aunque yo no iré, pero bueno, irá mi emisario, esperemos. No, Claro. mentira. En este caso el máster, esperemos que No, pues que que esto sirva para tengamos que lo... alguna partidita, ¿no? Si no es en Las Vegas, en algún otro Ojalá que sitio, pues sí, nos veremos. ojalá que sí, a mí me encantaría, por O aquí en supuesto, y San sí, Luis, quién muchísimas sabe, ¿no? gracias. También puede ser A una mí No, me opción gracias, por encantaría ahí. también. Yo me gracias apunto. por tu tiempo y la verdad que una conversación que hacía rato queríamos tenerte aquí. Yo creo que la gente lo va a apreciar y les va a gustar mucho. Así que gracias de nuevo. Qué bueno, pues muchísimas Muchísimas gracias. Yo, gracias, como Rey. decía, soy fiel seguidor del canal, así que ahora me lo veré desde otra perspectiva. Venga, un placer estar aquí. Muchísimas gracias, Emilio Leinier, y encantado de volver cuando queráis. Un placer. Un abrazo. Muchas gracias, Rey, muchas gracias y pues nos vemos, jaquetones, como diría el Rey. Así que... Adiós, jaquetones.